Saludos cordiales, muy buenas noches. Este es el programa Hora 25. La seguridad social es un derecho. El Estado tiene la obligación de garantizar y hacer efectivo el ejercicio pleno de este derecho. El régimen de la seguridad social ofrece asistencia en áreas como la salud, la jubilación, riesgos de trabajo, planes de pensiones. Servicios como cesantía, Montepío, préstamos quirografarios e hipotecarios son los que concede justamente la seguridad social. El IES es la entidad responsable del manejo de estas prestaciones. Los aportes son 9,35% los trabajadores y 12,35% los empleadores. Hay una norma que obliga al Estado, o había una norma que obligaba al Estado a contribuir con un 40%. El IES es, por lo tanto, la entidad con mayores recursos en el país. El dinero con el que cuenta es líquido y las inversiones también le generan beneficios. El gobierno anterior usó descontroladamente la plata de los afiliados en afanes fiscales. En septiembre del 2016 se decidió, por arte de magia podríamos decir, la eliminación del registro contable de 2.507 millones de dólares. Ahora la Contraloría ha observado la decisión y claro, esto abrió una polémica. Nuestros invitados de esta noche aquí en Hora 25 son el economista Ramiro González, expresidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Carmen Corral, ella fue intendenta de seguros. Agradezco también la participación de Paulina Guerrero. Ella fue vocal del Consejo Directivo del IES. Y nos acompaña Joaquín Viteri, exdirector general del IES. Dejamos constancia que para el desarrollo de este programa fueron invitados el presidente actual del IES, la directora general del Seguro Social y los asambleístas oficialistas que participan en la Comisión de Asuntos Laborales y de Seguridad Social. Ninguno aceptó participar en este programa, en este panel. Martina, buenas noches. Buenas noches, Andrés, y bienvenidos todos. Son 3 millones de ecuatorianos los que contribuyen con los fondos de la seguridad social, pero 8 millones se benefician de sus servicios, que se consideran además un derecho básico a nivel internacional. La seguridad social ecuatoriana se compone de 4 fondos: el Fondo de Salud, el Fondo de Pensiones, Invalidez, Vejez o Muerte, el Seguro de Riesgos del Trabajo y el Seguro Campesino. De acuerdo a la ley, estos fondos deben manejarse de manera autónoma, es decir, por separado. Eso para evitar que si uno afronta una crisis, esta contagie a otro. Sin embargo, la ley no bastó para evitar un contagio de esa índole en la actualidad, pues la crisis del Fondo de Salud, que ha estado en la palestra pública desde el año pasado, afectó al de pensiones, que según algunos expertos en la materia afronta un problema de sostenibilidad futura. La crisis del Fondo de Salud detonó esta semana con un informe de la Contraloría que confirmó que el Estado le debe más de 2.500 millones de dólares. Además, fondos que el propio IES quiso eliminar de sus balances. El antiguo gobierno no solo afirmaba que esa deuda era incuantificable, sino que también decía que el fondo de pensiones tenía mayor solvencia que nunca. Yo tengo el mensaje telegráfico del señor Moreno porque nosotros no tenemos más que el Seguro Social. Augusto Romes, telegrafista y jubilado, como recuerdo de esta entrevista, nos regala un mensaje telegráfico que envió al presidente Moreno solicitando que se restituya el aporte estatal del 40% al fondo de pensiones que el Estado retiró en el 2015 a través de una reforma a la Ley de Justicia Laboral que la mayoría oficialista aprobó en la Asamblea. Y es que en aquel entonces el Estado venía acumulando una deuda con el fondo de pensiones por saldos impagos de ese aporte del 40%. El Estado no les paga una deuda. ¿Qué deuda? Que le estemos subsidiando las jubilaciones cuando tiene excedente en jubilación. Es una ficción contable.
Porque si no hubiéramos tenido esa obligación, esa plata hubiera sido el gobierno central. Además de eliminar el aporte estatal que nutría las pensiones, se quitó al fondo el 4% de sus dineros con la resolución CD 501 para pasarlos a otro, el de salud. Eso pese a que el artículo 49 de la Ley de la Seguridad Social no lo permite. El gobierno justificó la operación afirmando que mientras el fondo de pensiones tenía superávit, el de salud tenía déficit. No hay superávit en pensiones de la Seguridad Social, hay reservas, porque se deben pagar pensiones futuras. El déficit o la falta de dinero en el Fondo de Salud debía cubrirlo el Estado, que históricamente ha sido quien paga al IES por la atención a jubilados y personas con enfermedades catastróficas. Esa misma deuda creció en los últimos años porque cambios en la ley ampliaron las prestaciones de servicios a personas que antes no los recibían y que no pagan la cuota total de la Seguridad Social, como cónyuges de afiliados, hijos de afiliados entre los 18 y 25 años y viudos. La sumatoria de la deuda al Seguro Social habría sido de 2.500 millones de dólares en el 2016, cuando el IES la eliminó de sus balances por considerarla incuantificable. Compañero, no es que desaparecen, lo que se decía es, básicamente, estos 2.000 millones de dólares son incuantificables. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo verificas a quién atendiste, cómo atendiste? No de ahora, no de nuestro gobierno, sino de siempre. Los valores ya no están constando en los balances ni en el presupuesto del año 2017. Según los directivos del IES, la deuda del Estado no se podía calcular porque no existía un reglamento para aquello. Pero ese reglamento existió y se entregó a Rafael Correa. El reglamento de la ley sí existe en el escritorio del señor presidente, que se entregó el 14 de febrero del 2009. Aun cuando Correa decidiera guardar el reglamento, un informe reciente de la Contraloría determinó que su existencia no era un requisito para cuantificar y para pagar la deuda del Estado con la Seguridad Social. Que si la Contraloría decía que no hay que pagar, no había esa deuda. ¿Para qué está ahí el señor o la señora directora de la Seguridad Social si no es para defender los intereses de la Seguridad Social? Sin el 40% que el Estado solía aportar al fondo de pensiones y sin el dinero que le quitó para transferirlo al de salud, las pensiones estarían percibiendo 2.400 millones menos por año, según Morales. Ya vamos tomando las reservas, y si vamos tomando las reservas, a la vuelta de 4 o 5 años ya no hay reservas. Hoy la lucha de los jubilados porque el Estado pague sus deudas al Fondo de Salud de manera que no continúe tomando recursos del de pensiones ha rendido sus frutos con el informe de la Contraloría, que reconoce que la deuda existe y exige al Estado que la pague. La Contraloría es la Contraloría, pues la que ha emitido el informe. De manera obligatoria, yo tengo que hacer que se envíe un oficio al Ministerio de Finanzas solicitando los recursos. Cuando reciba la notificación oficial, tendrán que hacerse los análisis correspondientes para poder evaluar cómo mismo se está llevando a cabo este proceso. Si se determinarán o no responsabilidades administrativas o penales contra los funcionarios del IES que ordenaron eliminar la deuda de los balances y dejar de computar o cuantificar la misma, es aún una incógnita. Pero otra incógnita igual de importante es si en tiempos de crisis el Ministerio de Finanzas reconocerá la totalidad de una deuda de la que dependen miles de jubilados actuales y futuros que, como Augusto, han sido olvidados, pero que no olvidan. Bien, el tema está planteado. Vamos a iniciar esta conversación aquí en el estudio de Teleamazonas. Doctora, quisiera darle la palabra para un poco explicar y de alguna manera iniciar esta conversación. ¿Dónde surge o por qué surge esta deuda que es motivo de la controversia? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Esta deuda surge del mandato legal. Es clarísimo y no hay necesidad de ningún reglamento, así lo ha dicho ya la Contraloría, lo ha ratificado. Está en el artículo 7 al referirse que los discapacitados tienen prestación asistencial de salud a cargo de la contribución obligatoria del Estado, así como en el artículo 10, literales D y G, en donde define que son los jubilados y las jefas de hogar que tienen prestaciones de salud a cargo de la contribución obligatoria del Estado. El Estado se comprometió con esta ley a entregar este dinero para atender a estas personas. Exactamente, esta ley tiene una vigencia desde el año 2001 y por lo tanto estaba desde ese entonces exigible para el Estado subsidiar estas prestaciones. Entonces es falso que es incuantificable, porque simplemente se trata de que aquellos jubilados
o discapacitados que se atienden en el Instituto Ecuatoriano del Seguro Social, en las unidades médicas, pues ellos se cuantifica qué prestación han recibido. Y por eso poco a poco, en el transcurso del tiempo, se fue convirtiendo en estos 2.500 millones. Correcto. Entonces podemos ver aquí el rubro de jubilados. Ese es el registro de las atenciones médicas. Cada unidad médica tiene su registro y define atención cardiológica, atención cirugía vascular, etcétera, jubilados, jefas de hogar. Entonces es perfectamente cuantificable. El tema es que no ha habido la voluntad política para hacerlo y obviamente es una situación gravísima porque afecta el financiamiento del seguro de salud y afecta al seguro de pensiones. Y ya estaba en los documentos contables, en el balance, no sé cómo utilizan la palabra, ahí ya constaba esa deuda. Constaba en los balances y en los sucesivos convenios entre el IES y el Ministerio de Finanzas, en donde se reconocía el concepto de la deuda y obviamente había que tal vez definir el tema de pulir el rubro, pero la existencia de la deuda está absolutamente determinada. De modo que eso de dar de baja esta deuda resulta absolutamente ilegal, economista. Por supuesto que sí, Andrés. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo cordial a los amigos y amigas que nos acompañan y a la ciudadanía. Efectivamente, no hay, por eso fue mi salida de la Seguridad Social, porque era ilegal, era antitécnico, era matarla a la Seguridad Social. Nosotros hicimos, a propósito del reglamento, para comenzar haciendo la historia, nosotros hicimos el reglamento con una comisión interinstitucional. ¿Reglamento para qué, Ramiro? Para la aplicación de la ley, que es la que dicen que no le permite pagar. Mire usted. Andrés, aquí está la carta enviada al presidente Rafael Correa Delgado el 4 de febrero del 2009, donde se le dice, con base en los antecedentes mencionados, el Consejo Directivo del IES resolvió presentar a usted el proyecto de reglamento general de la Ley de Seguridad Social a fin de que considere su aprobación. O sea, había el reglamento. Pero por supuesto, y fue también hecho por una comisión interinstitucional. Miren ustedes. Nunca fue aprobado. Y nunca fue aprobado por el presidente. Aquí está todos los miembros de la comisión que conformaron aquello. Entonces, Andrés, no hay justificativo alguno, ni por falta de reglamento, ni por no, porque si existe, todo se les enseñó. Pero adicionalmente ya hubo reconocimiento por parte del presidente Correa, porque, por ejemplo, el 17 de mayo del 2012, se hace un alto compromiso de pago, ¿no es cierto?, donde firma el ministro de Finanzas, tanto para el 40% de las pensiones como para salud. Después, el 16 de julio, ¿no es cierto?, se hace ya el compromiso de pago con los montos, ve, aquí 858 millones de los dos seguros. El 23 de abril del 2012 se vuelve a hacer otro estudio. Sí, de donde se reconoce. De acuerdo de mire, aquí se pone una deuda de 1.480 millones de dólares porque no se pagaba, ¿no es cierto? Después, el 26 de abril del 2012, otra vez un convenio de pago porque nosotros presionamos para que se pague. ¿Todos estos convenios son durante la administración del presidente Correa? Por supuesto, y él reconoció, y su ministro Patricio Rivera, que está la firma, reconocía en cada uno la existencia de la deuda. Y de repente, de un momento para otro, dicen, no existe. Violando la Constitución, violando la ley de seguridad social. Paulina, por favor, su opinión. Bueno, realmente lo que dice Carmen y Ramiro es verdad, pero además hay una cosa que en los términos jurídicos no cabe, porque si no hubiera, aún si sin reglamento, el IES no hubiera podido cubrir otras prestaciones, por ejemplo, las prestaciones de las enfermedades de maternidad, que exige también un reglamento. Si no hubiera habido reglamento, el IES simplemente lo hubiera dejado de hacer. Y hay una fundamental que es de conocimiento de todos los afiliados. Dentro del reglamento, que sí existe, también establece la necesidad de contratar los servicios de salud de los prestadores externos, y eso se lo está haciendo hasta el día de hoy. Es decir, a pesar de que no ha habido reglamento, el IES ha hecho varias gestiones adicionales, como por ejemplo, lo que ya dije, las prestaciones de salud, algunas contingencias amparadas para los discapacitados y para los pensionistas. Es decir, no era necesario establecer la existencia de este reglamento. Tómese en cuenta además que cuando se genera este reglamento, que se lo hizo en la presidencia de Ramiro, el Consejo Directivo asumió la falta de reglamento con otras resoluciones de Consejo Directivo. Y no fue necesario hacer algo respecto de la deuda del Estado porque ya habían los convenios. Ya estaba entonces, aceptado, claro. Entonces jamás se podía esperar
que alguien elimine así por así. Hay una cosa preocupante de esto que yo me quiero referir al informe de Contraloría, y es que la Contraloría claramente dice que por qué esta comisión interinstitucional o ad hoc que se creó, que es por dos, es hecho por dos personas. Cristian Hidalgo es Ese es el informe, firmado por Cristian Hidalgo y Marco Almeida Costa del Ministerio de Finanzas. Son únicamente dos personas que nadie las delegó, nadie las dispuso, nadie las autorizó. De hecho, la Contraloría le manda una carta al presidente Espinosa diciéndole que de dónde aparecen estos dos delegados, porque ellos mandan una carta a la Contraloría diciendo la deuda no existe. Entonces la Contraloría obviamente dice, ellos son dos personas que no tienen nada que ver, sí, una iniciativa además negativa, ¿y dónde está la autorización del Consejo Directivo? Entonces, ellos se han tomado una atribución que jamás fue asignada ni siquiera por el director general, ellos lo asumieron por así, y eso es un caso gravísimo, no sé cómo lo llamen en los términos jurídicos, tal vez Carmen nos puede decir ahí cuál es la... Solo para concretar el tema de la carta que Paulina lo dice, mire, dice, el señor Contralor actual, digamos, encargado, le manda una carta y dice, es claro que cualquier decisión que comprometa al instituto no puede provenir simplemente de un delegado, independientemente del alcance de la delegación conferida, más aún si su delegación no proviene de la máxima autoridad del IES. Ya el Contralor le dice el 17 de septiembre del 2015. ¿Qué significaría esto? Ya voy con usted, Joaquín. Bueno, es que hay es una cadena de acciones ilegales que van cometiendo estos funcionarios. ¿Y se van produciendo delitos, Carmen? El tema penal hay que analizarlo, ¿no es cierto? Porque obviamente un tipo penal tiene que estar tipificado en el COIP y luego tiene que haber dolo, etcétera, una serie de situaciones, pero obviamente hay responsabilidades civiles y administrativas e incluso habría que analizar la penal. Pero tengo entendido que la directora general, sobre la base de este informe, que no dice borre la deuda, simplemente dice no existe la deuda, pero la directora general, Giovanna León, se va más allá y da la disposición por escrito de desaparecer la deuda de los balances, y hay una serie de personas, yo las quiero mencionar, comenzando por Giovanna León. Entonces, Diego Burbano Enríquez, el director nacional de gestión financiera, Sergio Jurado Villavicencio, director de salud, Rami David Harnish Novoa, Marcelo Cárdenas Coral, subdirector nacional financiero y jefe de unidad de contabilidad, y Cristian Hidalgo. Van concretando el tema de la desaparición de la deuda. El informe de la Contraloría dice que son 9 personas. Puede ser, hay otros asistentes, hay asistentes y contables y de auxiliares contables que no tengo los nombres, pero obviamente estas son las personas que concretan esta absoluta ilegalidad. Ok, Joaquín. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a toda la ciudadanía. Esto realmente es un inicio esperanzador, lo de la Contraloría General del Estado, porque permite absolutamente volver a lo que los ecuatorianos tenemos impregnado en la Constitución y garantizado y proclamado, la seguridad jurídica. Si la ley, como se ha dicho aquí, establece de manera absolutamente indiscutible que los jubilados, las personas con discapacidad, que inclusive no estén afiliados al Seguro Social, tienen derecho a recibir la prestación médica. Las jefas de hogar, es decir, las personas que se encuentran en la casa realizando las actividades domésticas, los cuidados a los niños, también tienen derecho a la salud por efectos justamente del mandato de la ley. Igual, las personas con enfermedades catastróficas, todas ellas, estos sectores vulnerables, tienen ese derecho que dice la ley. Y en ningún caso podría este momento decirse que por falta de reglamento no puede establecerse, doctor, la obligación. El hecho de que no haya reglamento es una justificación, una argumentación para que no se contabilice esta deuda. Es un argumento totalmente infundado. No tiene ninguna, podríamos decir, coherencia jurídica. Porque, en primer lugar, la ley es la normativa superior. La ley en los enunciados en donde dice los derechos de las personas, no dice conforme al reglamento. Porque cuando se remite al reglamento puede hacerse esa interpretación, pero en este caso no. Ni siquiera hay eso. No hay. En la única situación en donde podría establecerse, como dice la Contraloría, un reglamento es para las personas que tienen o padecen enfermedades catastróficas, porque ahí viene una contribución y una aportación de afiliados, de empleadores y del Estado. Ahí sí. Sí, yo quiero remarcar dos temas en esto. En primer lugar, la Contraloría en su informe dice expresamente,
La falta de este reglamento en la Ley de Seguridad Social no constituye justificación expresamente la baja de la deuda por prestaciones de salud efectuadas por el IES en razón de que estas fueron atendidas y actualmente siguen siendo prestadas. O sea, es clarísimo. El tema de las enfermedades catastróficas es importante, Andrés, porque en ese concepto sí había necesidad de un reglamento para que defina la aportación de empleadores, trabajadores y el Estado. Sin embargo, Rafael Correa Delgado sí emite un reglamento sobre este tema. Y lo de las catastróficas. En lo de las catastróficas respecto del Fondo Solidario sobre la base legal del artículo 103 de la Ley de Seguridad Social, en donde él define, con su autoridad como presidente de la República, dice, hasta que se cree el Fondo Solidario para la Atención de Enfermedades Catastróficas previsto en la Ley de Seguridad Social y se determine por parte de dicha institución los porcentajes de aporte obligatorio de afiliados empleadores, el Ministerio de Salud, garantizando el derecho de las personas a recibir la atención especializada y gratuita a todos los niveles, seguirá atendiendo a las personas con enfermedades catastróficas. Por lo tanto, no es verdad aquello que dice el presidente del Consejo Directivo, Richard Espinosa, de que tiene que ahorita, en este momento, subsidiarse o pagarse esos 900 millones que ha determinado la Contraloría por parte de los empleadores y trabajadores, porque hay un decreto que dice que el Ministerio de Salud se va a hacer cargo. Ok, tengo que ir a una pausa, enseguida volvemos con ustedes para comentar otros elementos que tengan que ver con este asunto que ha provocado, sin duda, una enorme expectativa nacional. En un instante. Retomamos hora 25. La seguridad social quebró en el 99 y a partir del 2001, con esa experiencia en mente, se emitió la primera ley de seguridad social. El artículo 49 de esa ley define la separación de los fondos de las aportaciones acumulados por los asegurados para las distintas prestaciones del seguro social obligatorio y voluntario y dice que se mantendrán en forma separada. No se utilizarán entonces en prestaciones diferentes de aquellas para las que fueron creados. Esa disposición se creó para evitar el contagio de un fondo que pudiera caer en quiebra a otro, como ya les explicamos anteriormente. Se vulneró en el 2015, cuando se tomó una porción del aporte del seguro de pensiones para pasarla al de salud. Fue en ese mismo 2015 cuando las autoridades del gobierno, además, repitieron en varias ocasiones que su objetivo de cumplir con la universalización de la seguridad social estaba cerca de consumarse. Y es que mientras en el 2006 tan solo 1,5 millones de personas estaban afiliadas al IES, a marzo del 2017 el número de afiliados incrementó a 3,5 millones de personas. Pero ¿equivale una mayor afiliación a la seguridad social a su universalización? ¿Se puede hablar de universalización cuando los fondos que sostienen al IES están en deterioro? Lo analizamos a continuación. Porque ahora sí se obliga, se controla la afiliación de los trabajadores. Así hablaba Rafael Correa en el 2015 de los pasos hacia la universalización de la seguridad social emprendidos en su gobierno y que se plasmaron en ley a partir del 2011 cuando se aprobó por consulta popular que constituiría una infracción penal no afiliar a trabajadores en relación de dependencia al IES. La universalización debe ser sobre el seguro de invalidez, vejez y muerte, es decir, sobre el seguro de pensiones. El seguro de salud, como yo le digo, tiene una arista diferente, una forma de funcionar diferente. No todos los países en el mundo que tienen un sistema de seguridad, sea público o privado, tienen adherido como una especie de apéndice el seguro de salud. Quizá el gobierno no interpretó la universalización así y en consecuencia hoy tenemos un fondo de salud desfinanciado que despertó polémica en el 2015 y problemas que perduran hoy. Habría que pensar no en la revocatoria del mandato de los asambleístas, sino en la revocatoria del mandato del presidente Correa. 3 a 4 años y ya se produce prácticamente la gravedad del fondo de pensiones. El gobierno inició su gestión del IES con un paso adelante en el 2008. Reconoció y empezó a pagar la deuda que desde 1985 varios gobiernos mantuvieron con la institución por el aporte del 40% que exigía la ley que el Estado hiciera al fondo de pensiones. Una parte será cancelada en efectivo y la diferencia en $2.318 millones en títulos valores del Estado. En el 2010 se ampliaron ciertas prestaciones de salud a personas que antes no gozaban de ellas, como hijos de afiliados menores de 18 y cónyuges o con
vivientes de los afiliados. Es perfectamente financiable, eso lo hacen todas las empresas aseguradoras. La medida generó un punto de inflexión en el Fondo de Salud un año después, cuando los gastos del mismo superaron sus ingresos. Los menores de 18 años son beneficiarios no cotizantes. Entonces, esto genera un déficit corriente en el seguro de salud porque usted tiene a un universo de alrededor de 8 millones de personas con recursos que aportan únicamente 3 millones de personas. En el 2015, el desfinanciamiento del seguro de salud llevó al directorio del IES a tomar un 4% del aporte al fondo de pensiones para trasladarlo al de salud, pese a que la ley lo prohibía. El porcentaje desplazado iría disminuyendo progresivamente con el paso de los años. Con esa medida, el fondo de pensiones resistiría hasta el 2026, el de salud hasta el 2020. También se recurrió a opciones como esta. Esquemas de endeudamiento, alrededor de 70 millones de dólares en endeudamiento para buscar construir nueva infraestructura. ¿Cómo lograr entonces que una institución diseñada para pensar a largo plazo no colapse a corto? Clarificar y transparentar las cuentas en base a la ley de seguridad social vigente y generar posteriormente una nueva ley de seguridad social, cambiar algunos parámetros, los años de jubilación, la fórmula de cálculo de la pensión, la forma como se elevan o como crecen las pensiones anualmente. Medidas sin las que podrían no existir recursos suficientes en dos fondos vitales para sustentar la lejana promesa de la universalización. Bien, vamos entonces con la segunda parte de este programa. Quiero señalar para aquellas personas que se integran recién a la señal que fue invitado para participar en este diálogo el presidente del Seguro Social y también la directora general del IES. No aceptaron estar con nosotros. Ramiro, parecería de lo que acabamos de ver y de lo que conversamos hace un momento que las cifras se manejaban, las cuentas se manejaban con enorme alegría, sin mayor control, sin mayor responsabilidad. A ver, Andrés, cuando nosotros estuvimos en la Seguridad Social tratamos de hacer un trabajo responsable. Por primera vez el IES tenía balances al día. Entonces, mal puede decir el presidente que no estaba registrada las deudas cuando los balances fueron aprobados por la Superintendencia de Bancos. No, y de hecho todos estos convenios demuestran que efectivamente se hizo. El problema grave, Andrés, radica en que el presidente Correa nunca entendió, a pesar de su formación académica, lo que es un fondo de pensiones. Por eso él habla de superávit de los fondos de pensiones cuando eso no existe. ¿No es cierto? Como bien se lo dijo antes en la introducción, lo que existe son reservas y que hay que invertirlas eficientemente para que cuando el jubilado, cuando el trabajador se jubile, tenga recursos de la institución para mantenerlo. Así de simple es el tema. Pero el presidente nunca entendió eso. Por eso decía, ¿por qué el IES tiene que tener hoteles? Hay que regalarlo al Hotel Quito. ¿Por qué el IES tiene que tener cementeras? Porque son inversiones que hacía la Seguridad Social justamente para que den réditos suficientes. ¿Y por qué era necesario hacer lo que hicieron? ¿Cómo entender, cómo explicar lo que hicieron al dar de baja esa deuda? Yo como economista, mi criterio es que llegó el tope de endeudamiento a tal nivel que ya no tenían cómo justificar que se pasaron del 40%. El endeudamiento nacional. Del país. Entonces, lo que el presidente Correa hábilmente hizo es quitar esa deuda de 2.500 millones de dólares, ¿no es cierto? Es decir, el Estado ya no lo debe, y entonces con eso tenía 2.500 millones más para poderse endeudar, que lo hizo a los 2 meses de que publicó la ley. Ok, Paulina. Sí, además de esto hay una cosa bastante importante. Primero quisiera referirme al caso de que la deuda es incuantificable. Eso es una falsedad. Falsa y falsa y falsa. ¿Por qué razón? Porque el IES tiene en su sistema de salud un programa S400 en donde están registradas absolutamente todas las atenciones, como bien lo dijo Carmen. Entonces fácilmente se puede sacar cuáles son las atenciones de jóvenes, cuáles son de los adultos mayores, cuáles son los discapacitados y se puede transferir a la deuda. Claro. Eso por un lado. Pero lo otro es que en realidad han sido errores tras errores, no solamente desde el aspecto jurídico, sino desde el aspecto económico. Porque, como bien lo dice Ramiro, hay un problema que no se termina de entender y es que se confunde el equilibrio, la sostenibilidad de los seguros con lo que es la caja o el ingreso anual. De hecho, la misma Contraloría, y ahí debo decir que en cuando emite el primer informe respecto de los cambios de primas, que fue una medida sumamente agresiva, el restar el monto de pensiones para el seguro de salud y cubrir la deuda en salud,
cometió un grave error, que es decir que ha ingresado mucho dinero un dinero más allá del 2014, en el 2015. Es obvio, porque ingresan más afiliados. Claro, hay más afiliados. Sin embargo, eso no quiere decir que hay sostenibilidad de seguro, y eso lo confunde incluso la Contraloría. Y en la Contraloría, en el informe de cambio de primas, hace un análisis que yo lo veo bastante elemental, porque dice que como ha entrado más dinero a pensiones, entonces no hay déficit, y no hay tal. No hay tal. El déficit se calcula de otra manera. Por otro lado, sí quisiera... Perdón, Marino, pero usted quería decir eso. Solo para corroborar lo que Paulina dice, aquí está, mire el informe del IES, donde hay el capital de atención médicos jubilados, de jefes de hogar, de discapacitados catastróficos, año por año. Se sabe perfectamente. Aquí está. Sí. Y se le pasaba al ministerio mes por mes. Carta, este mes se hizo tanto, señor ministro de Finanzas, pague. Todos los meses se le mandó la... ¿Y algún momento sí pagaron? Nunca. De salud, nunca. Yo quisiera decir una cosa también, que en además de las 9 personas, no sé cuáles son las que establece como responsabilidad la Contraloría, hay una que a mí me ha preocupado siempre, y es el papel de la superintendencia. Porque cuando fui vocal del Consejo Directivo, y en buena hora que esté aquí Ramiro, nosotros en los meses de marzo de cada año exigíamos a la Dirección de Salud la presentación de los balances, el conocimiento del Consejo Directivo para poder trasladarlos a la superintendencia y que evalúe. En el 2015, cuando ya llegó Espinosa a la Seguridad Social, esto se obvió. Se acabó. Y jamás se ha vuelto a presentar los balances a la superintendencia. La crisis de la Seguridad Social es tan grave que yo me permitió hablar de una quiebra, porque en el momento que eliminaron de manera irresponsable lo que históricamente nunca se hizo, la Asamblea Nacional el 40%, esto significa disminuir más de 1.200 millones anuales al presupuesto de la Seguridad Social. Y lo más gravísimo con esto, viene el tema de la deuda de la atención médica, y sobre todo hay que recordar algo. La Constitución dice que los fondos y reservas de la Seguridad Social serán propios, distintos de los del fisco o del Estado. O sea, ninguna institución... teoría no se puede sacar del Seguro Social ni un centavo. Y aquí viene lo grave, ninguna institución podrá intervenir en ellos y darle un destino diferente para el que fueron creados. Aquí, mediante una junta reguladora financiera. Ella es la que determina lo que tiene que hacer el BIES, al extremo tal que el BIES ha invertido solo hasta junio del 2016 más de 7.000 millones en títulos de deuda del Ministerio de Finanzas. Entonces, la crisis gravísima financiera del IES es muy atentatoria por todas estas acciones legislativas, las resoluciones, bien lo dijeron ahora, la resolución 501 del actual presidente del Consejo Directivo es una resolución lesiva. Diga lo que diga la Contraloría, porque esto es realmente, lo acaba de decir la compañera de este foro, es tan irresponsable esa afirmación de la Contraloría, porque cada fondo tiene justamente un destino, como bien se lo hizo aquí. Usted entrega su aporte y se va distribuyendo en cada uno de los fondos de las prestaciones para financiarlas en el futuro. Esto es, si hay un valor para pensiones, no puede trasladársela a salud. Pero por lo menos la Contraloría hizo este informe. Claro, ustedes tienen algunas críticas al informe, pero alertó respecto a esto. De lo contrario, esto seguía así. Sí, el tema del informe de la Contraloría sobre el 501, sobre el cruce de aportes, yo no lo conozco porque realmente me sorprende que no hubiera determinado ahí una ilegalidad. De hecho, la Superintendencia de Bancos no hizo nada al respecto, y ahí sí yo concuerdo con Paulina, que el papel que ha jugado la Superintendencia de Bancos cuando yo estuve ahí, realmente el control era al minuto. O sea, todas las tardes, a las 4 de la tarde, se tenían que cuadrar las inversiones del IES y los funcionarios están preocupados de al centavo rendir cuentas. Estos últimos años no hemos escuchado nada de la gestión de control de la Superintendencia de Bancos, entonces es muy preocupante. La ilegalidad de la 501 y obviamente los defectos que causa, yo quiero enseñar este cuadro. Es un cuadro comparativo del presupuesto del IES con las distintas resoluciones. En el 2015, fíjense ustedes que el déficit ya asciende a 470 millones. En el 2016, el déficit de aportes versus egresos. Es decir, lo que ingresa para pagar pensiones versus lo que egresa. Y hay este déficit inclusive de caja. ¿El déficit ahorita cuánto, perdón? En este año va a ser el déficit de 1.943 millones. 1943. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Tiene la consecuencia de que tengan que desinvertir
Este año 1.758 millones, el año anterior fueron 1.588 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que se disminuyen las reservas del fondo de pensiones. ¿Y esto por qué? Gracias a la crisis del Fondo de Salud. Entonces, es por eso la gravedad del asunto. Paulina, usted decía en un momento que estábamos, antes de que empezara el micrófono, justamente que el BIES no tenía dinero prácticamente. Bueno, el BIES inicialmente no tenía, con el aporte y la creación del BIES más bien se logra obtener la cantidad de fondos que se requerían, pero lamentablemente ahí las inversiones no están bien hechas y ha habido más desinversión que inversión. Para que la gente lo entienda, significa comerse el ahorro. Y en realidad me preocupa mucho, hay un comercial que yo he escuchado que el BIES cuenta con 17.000 millones, pero no es suficiente. 17.000 millones es el ahorro de 88 años de existencia del IES, o sea, no es mucho. Fíjese que en este cuadro que está aquí, y yo lo quiero mostrar en el lado de acá. Mire, aquí está claramente cuánto se requiere de la seguridad del seguro de pensiones cada año. Para el año 2016 requerimos 3.631 millones de dólares para pagar las pensiones. Significa que de 17.000 millones, eso se nos va a acabar por lo menos en unos 6 años. Es que las cifras y los montos son de tal magnitud que no se pierde. Pero Ramiro, ¿usted coincide con Joaquín de que está quebrado el IES? Por supuesto que sí, mire, yo por eso fue mi salida de la Seguridad Social, porque yo no quise ser parte de esa quiebra. Nosotros fuimos parte de la reactivación de la Seguridad Social, pero cuando decidieron quitarle el 40%, cuando decidieron además quitarle 4 puntos al fondo de pensiones, simplemente el fondo de pensiones está quebrado. El de salud, aquí en todo seguro es deficitario, pero el fondo de pensiones, que es el leitmotiv de la institución, digámoslo, ¿no es cierto?, está quebrado. Está quebrado porque simplemente no hay los recursos suficientes. Pero se sigue pagando las pensiones, hay dinero para pagar, para atender. Lo que pasa es que estos son estudios actuariales, Andrés. Las proyecciones son a futuro. Claro. Entonces, como ingresan al IES aproximadamente 350 millones, 380 millones por mes. Atender, claro. Entonces hay liquidez, pero eso hay que ir guardando. Además, ir invirtiendo bien. Por eso se hizo el IES, para hacer inversiones. Por eso logramos nosotros pasar inversiones que generaban 0.7% al 7%. Y ahora, en 4 años, Andrés, desde que salimos, no han podido nombrar un gerente del BIES. Porque nosotros pusimos en la ley que se lo haga por concurso, para que vayan gente capaz, como el gerente que tuvimos nosotros en la Seguridad Social. No han podido nombrar. No se han designado el gerente titular. Ahí hay un asesor que incluso tuvo un problema legal con una financiera internacional que hace y deshace, pero no hay un gerente nombrado en 4 años. Paulina, le interrumpo. Hay una cosa interesante respecto del cambio de primas que suscitó para poder cubrir el déficit en salud, que en el análisis, para hacer el análisis, la Contraloría contra todos los servicios de la Escuela Politécnica Nacional. Y justamente la Politécnica es bastante clara y dice una cosa que es de susto. Existe un déficit actuarial considerablemente alto y lo preocupante es que después de 6 años en el escenario pesimista y máximo 15 años en el optimista, no van a existir recursos para cumplir las obligaciones causadas por el IES en el seguro de invalidez, vejez y muerte. Y hay un informe de la Politécnica. Es de la Politécnica y a mí me parecía extraño que la Contraloría no consideró esto y dijo que no había pasado nada en el cambio de primas. Pero la Contraloría lo dice. Y dice varios escenarios pesimistas. Entonces, respecto del dinero que esté en el BIES, ya no va a alcanzar. No va a alcanzar. Y lo que usted dice, Andrés, es verdad. Se siguen pagando las pensiones, eso es normal. ¿Pero por qué? Porque todos los afiliados, mes a mes, estamos pagando el aporte. Sí. A ver, el fondo de pensiones actualmente tengo entendido que asciende a aproximadamente 9.000 millones. Pero esto fue un monto que lo alcanza luego de muchos años de crecer, de reservas, de control, cuando existía control, etcétera. Les voy a enseñar un cuadro de la evolución de las inversiones del IES desde el año 2008. Entonces, era continuamente creciendo. Iba aumentando, sí, está clarísimo. Aumentando, ¿no? Y ¿qué ocurre? A partir de la resolución 501, el fondo se estanca y empieza a decrecer. ¿Llegamos a cuánto? En el año 2016 estoy hablando de las inversiones, son 7.000 y pico de inversiones en el tema de pensiones, pero esto es gravísimo. ¿Cómo puede ser posible que un fondo de pensiones empiece a decrecer? Y esa es la irresponsabilidad de las actuaciones justamente del Consejo Directivo que tuvieron que tomar del fondo de pensiones para salir de la crisis del Fondo de Salud, lo que es muy grave. Precisamente con el informe actuarial de la empresa Vol Risk es que toman esa decisión. Y fíjese usted cuáles son los números.
Los números de la empresa Volkswagen para déficit actuarial del fondo de pensiones son 208.000 millones de dólares. 2 veces el tamaño del PIB. Ese es el informe sobre el que basaron para hacer el cruce de aportes. Entonces, uno no puede entender que frente a esos números que realmente son escandalosos, puedan haber tomado una decisión que esté desangrando al fondo de pensiones. Tengo que ir a una pausa. Joaquín, le debo la palabra. Apenas retornemos, vamos a continuar con usted. En un instante, hora 25. Bien, vamos a presentar entonces la tercera parte del programa. Joaquín, le quisiera dar la palabra porque me inquieta lo que usted señaló hace un momento de que el IES está quebrado. Pero el IES no puede quebrar. O sea, técnicamente podría quebrar, pero en la realidad no puede quebrar. Es que las reservas que justamente están tomándose en este momento son de todos los jóvenes. Bueno, pero eso yo he oído toda la vida, que el IES ya quiebra, que el IES ya quiebra, que no piensan en el futuro. No, el problema es que esas reservas, por eso fue creado el Banco del IES, o irá inclusive de nuestra administración. ¿Para qué es la creación del Banco del IES? Para que esas reservas se vayan justamente regresando al IES con rentabilidad, es decir, fortaleciendo el patrimonio del futuro de la seguridad social. Porque si bien se dice teóricamente, como usted hace muy bien el criterio, la situación real, y eso es un tema inclusive del mundo, de la sostenibilidad del sistema de seguridad social, es que los recursos que mal habla el expresidente de que son un superávit del IES, no, son las reservas, el patrimonio de todos los ecuatorianos que en este momento están en los 30, 40 años, que están aportando con la expectativa de que en el momento que lleguen a su jubilación tengan una pensión digna. Joaquín, el presidente al que usted se ha referido, a Correa, dice que es una barbaridad que el gobierno financie atención de salud a los jubilados. Eso realmente es una afirmación que, en primer lugar, no tiene ningún sustento. Primero, porque el jubilado es una persona que viene aportando durante toda su vida activa. Y claro, pues, ¿cómo va a decirle? Lo que quiere es que le atiendan cuando ya está viejito. Pues, obvio. Entonces, no puede decirse esa barbaridad porque justamente, vuelvo a repetir, este señor, el expresidente, no tenía una verdadera información, por decir algo muy sencillo, de lo que constituye un sistema de seguridad social, pues. Porque un sistema de seguridad social no es lo mismo que un sistema financiero económico de un presupuesto del Estado. No, aquí hay prácticamente una construcción de todas las personas que están aportando para su futuro, para lograr que ese futuro esté asegurado con una pensión digna. Okay. Carmen. Solamente para que quede en la retina de las personas, yo quiero enseñar los balances, ¿no? O sea, para que prohibido olvidar. En agosto del 2016 consta, como ustedes ven, la partida aquí contable, la cuenta contable, por 2.506 millones de dólares. Eso en el 2016. En el 2016, agosto, 31 de agosto del 2016. Y en septiembre del 2016, deuda del gobierno cero. O sea, es que eso es lo inaudito. O sea, es tan fácil eliminar una partida, eliminar un valor en un balance. Eso es lo increíble, eso es lo increíble. Estamos hablando de recursos del Fondo de Salud y por lo tanto yo sí quiero volver a remarcar este tema de que esto no puede pasar desapercibido. No es que, bueno, ya me dijo la Contraloría, entonces ahora sí, ya pago. No, aquí hay una responsabilidad. Y la Contraloría, este informe definitivo que ya señala que esto fue ilegal, manda esto a la Dirección de Responsabilidades y la Contraloría debe determinar cuáles son las responsabilidades y obviamente tienen que producirse cambios en el IES. Y yo sí apelo a la voluntad de diálogo del presidente Moreno para que ponga este tema de la seguridad social en la mesa de diálogo, se informe, pida toda esta información, que sus asesores pidan toda la información para que él pueda tomar las medidas correctas y rescatar a la seguridad social. Ahora tomar las medidas correctas. Viene esta siguiente parte que ahora se ha generado también un debate, que es restablecer estos dineros. Y le hemos escuchado al ministro de Finanzas que señala que sí, pero que no, que ya voy a ver, que
que esperemos a ver qué pasa. Estas declaraciones son muy preocupantes porque él ha dicho que tiene que someterse a una instancia adicional. Eso no es así. El ministro tiene que saber que la Contraloría, el informe de la Contraloría definitivo es absolutamente vinculante y tiene que cumplir y obviamente tendrá que pagar. Estamos conscientes en que obviamente es difícil el tema financiero, pero habrá que hacer convenios de pago, etcétera. Pero que conste la deuda por lo menos en una primera... Que conste la deuda y obviamente que se comprometan a pagar, porque esto afecta a los afiliados. Ok, Ramiro, por favor, ya debe Pablo. Bueno, yo creo que el esfuerzo que se hizo por recaudar los recursos de la Seguridad Social, nosotros recaudamos más de 2.500 millones de dólares para el fondo. A pesar de ese esfuerzo, digo, y a pesar de que se vuelva a pagar ahora los 2.500 millones, con eso no se soluciona totalmente los problemas de la seguridad social. Las deudas que tiene la ciudadanía, que tienen los afiliados con el Seguro Social, ya no son muchas ahora. No, sí, hay siempre hay atrasos hipotecarios, pero son pocas. Yo digo a la patronal. Los aportes. Ha bajado mucho porque obviamente se hizo esa reforma legal que ahora es penalizado. Incluso puede ir a la cárcel, sí. Pero yo sí quiero reforzar el tema que se ha dicho aquí, de que apelando a este espíritu de diálogo del presidente, yo creo que todos los ecuatorianos, sin distinción de partido político, lo que quiera, debemos hacer el gran esfuerzo por hacer el primer gran acuerdo nacional alrededor de la seguridad social. Porque la gravedad de la crisis es de tal magnitud que no podemos darnos el lujo de atrasar un año más una reforma a la ley de la seguridad social que le dé sostenibilidad al sistema. Yo creo que eso es una obligación moral de todos los ecuatorianos y que el presidente nos convoque a todos los que hemos actuado, que podemos apoyarlo para que efectivamente se haga una nueva ley de la seguridad social, porque ya han cambiado la situación. Cuando se hizo la actual ley, la expectativa de vida de los ecuatorianos era 58 años, ahora es 76 años. Entonces, hay cosas que cambiarlo, pero hay que hacerlo urgente. No solo es el pago, sino una reforma a la ley de la seguridad social. Yo creo que es fácil la solución, aunque económicamente no sea tan factible, pero en la ley de justicia laboral y la remuneración de las amas de casa, ahí claramente hay un artículo, no recuerdo cuál es, pero ahí dice que el Estado garantizará el pago a la Seguridad Social cuando lo necesite. Hoy lo estamos necesitando. Ah, claro. Es decir, o sea, no hay manera de que eso se pierda. Necesitamos ahora que nos paguen, por favor. Ahí está. Es decir, pensando que eso les iba a pasar, más bien parece un tiro por la culata. Entonces, ahí hay suficiente argumento legal para que nos paguen. Pero hay una cosa que a mí me preocupa mucho, Andrés, y los compañeros no pueden decir lo contrario tampoco, es que a veces la intromisión de una asamblea que carece lo que es la seguridad social ha sido muy preocupante, porque la ley de justicia laboral y el habernos quitado el 40% sin tener el conocimiento mínimo de lo que es un seguro de estos tan importante, puede resquebrajar. Así que el acuerdo que dice Ramiro es loable, siempre y cuando se lo haga con los técnicos responsables, porque hasta ahora en el IES, y oigo estos días, que cualquier persona opina defendiendo a Espinosa, a la directora general, pero dice cualquier barbaridad. Tal vez, Ramiro, una especie de junta consultiva como la que han creado para el tema tributario y productivo. Yo creo que es correcto. Podría crearse una instancia tiene que ser técnica. Para pensar el seguro social. Tiene que ser técnica porque el presidente de la República siempre se refirió que el IES es autónomo, el IES es autónomo. Bueno, también quisiéramos tener autonomía jurídica para nosotros poder hacer lo que queramos hacer. Joaquín, además de estos planteamientos que han formulado sus compañeros de panel, hay una responsabilidad, algo refirió usted hace unos instantes, de aquellas personas que han provocado esto. Por supuesto, la Contraloría General del Estado tiene que establecer obligatoriamente responsabilidades administrativas, responsabilidades civiles y presunciones de responsabilidad penal. Porque esto no se trata de un tema absolutamente, podríamos decir, de una gestión administrativa, de un error administrativo. No, esto es absolutamente todo, tan bien concebido, con un deseo de destruir el sistema de seguridad social, llevarse los recursos para el Estado y dejar a las futuras generaciones sin ninguna posibilidad de lograr acceder a prestaciones dignas. Entonces, la reforma de la ley a la que se refiere Ramiro es urgente. Tiene que el 237 nuevamente establecerse con el texto original. ¿Cuál es el 237? No sé. El 60% financiará el IES, las pensiones, y el 40% el Estado. Esto está desde 1928. En 1942, cuando salió la primera ley, ya justamente se creó esa disposición, porque en esa época de la Caja de Pensiones
Un contador que no tenía una noción actuarial tan importante decía, para el futuro. Por eso es que lo que estamos ahora hablando, en este momento hay recursos, claro, pero para el futuro, decía ese contador, Mejía, no creo que haya plata. Y ahí comenzaron a pensar, y fue la OIT la que justamente trajo a un checoslovaco para que se haga un estudio, y ahí se estableció la obligación del Estado del aporte de los 40%. Vamos a ir a la última ronda, por favor, Carmen, si es tan amable. Sí, el tema del 40% fue realmente muy grave porque eso disparó el déficit actuarial. Sin embargo, yo creo que frente a esta necesidad urgente de una reforma integral, lo primero que hay que hacer es contar con estudios actuariales independientes actualizados. Yo denuncio ahí, hay una norma de la Superintendencia de Bancos que ha declarado como reservados a los estudios actuariales del IES y de las empresas de seguridad social, lo cual es un absurdo. Es como decir que no pueden entregar los estados financieros de los bancos. ¿Cómo puede ser posible que no se transparente esa información? Sé que el IES ya tiene nuevos productos actuariales y por tanto lo primero que hay que hacer es poner las cartas sobre la mesa y saber cuál es la real situación de la seguridad social y ver si efectivamente necesitamos de vuelta el 40% o menos. Puede ser que sea menos. El tema de la gravedad de la eliminación es que se lo hizo sin financiamiento. Ahora, una reforma responsable va a verse abocado a medidas dolorosas, como por ejemplo el alza de los años, los años de jubilación. Deberá aumentar los años de jubilación, la base de aportación puede tener que ser ampliada, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un déficit muy amplio que ha sido causado precisamente por este gobierno. O sea, hay que hacer ajustes. Hay que hacer ajustes que se debieron haber hecho mucho antes para no tener esta situación tan crítica que tiene hasta el momento. Paulina. Sí, finalmente serán medidas antipopulares, pero es necesario que dentro de este acuerdo que se está promoviendo, todos los afiliados estemos conscientes de que los cambios son necesarios, porque de acuerdo a la Politécnica Nacional, si ya se acaba el dinero en 15 años, probablemente gente de 45 años y de 40 ya no tenga de una pensión de que vivir. Entonces, sí son necesarias estos cambios. Pero yo quiero insistir en la responsabilidad que tiene la Asamblea, porque es la Asamblea la que va finalmente a aprobar las leyes. Entonces, se tiene que hacer los cálculos actuariales. Y mire, el Ecuador, el IES, es miembro de la Organización Interamericana de Seguridad Social. Esta organización aporta con los analistas actuariales, inclusive sin costo adicional al IES, en este caso porque somos miembros de, y de hecho puede hacer el seguimiento. Es decir, hay una serie de vías dentro de lo que es la cooperación internacional. Hay vías, hay cursos, hay una serie de cosas que el IES no lo ha aprovechado, lamentablemente desde la llegada del último presidente no ha sido. Pero yo quiero también aquí aclarar algo que dijo Carmen. No es que el Consejo Directivo en el tema del 501 aprobó esto. Nótese que son solamente 2 vocales los que aprobaron el cambio de primas. Felipe Peso estuvo totalmente en contra y la persona que me sucedió, por el que yo salí, porque yo no quería firmar este cambio de primas, lo hizo sin conocimiento y lo hizo alterando inclusive el propio reglamento del Consejo Directivo que decía que con 48 horas nos debían presentar los informes. Yo salí 24 horas, él llegó y firmó. O sea, es totalmente ilegal. Ok, con usted vamos a terminar. Ramiro. Andrés, yo creo que este gran acuerdo nacional ya tiene una base. Se hizo estudios con la OIT recientes, estoy hablando antes de este desastre que pasó, pero ya hay estudios actualizados, estudios que permiten ya analizar los años de servicio que son necesarios para darle sostenibilidad a la seguridad social, cuál debe ser un nuevo aporte a la seguridad social. Es decir, ya hay un avance fuerte que se ha hecho al respecto. Lo que debe haber es la decisión política, como digo, para hacerlo. Y yo creo que aquí deben tener mucho que ver los trabajadores, que tienen que tener una voz cantante allí, los jubilados, obviamente, pero también el sector empresarial para que tenga su corresponsabilidad. Me parece que es la autonomía, Ramiro. Si se logra que haya una plena autonomía del Seguro Social, nadie va a meter mano ahí. Claro, pero no solo eso, porque ya se hizo, se supone que el IES se lo hizo autónomo y todo, y así reza sus estatutos y su ley. Pero no solo se necesita eso, Andrés, sino que haya una voluntad de efectivamente cambiar la seguridad social ecuatoriana en aras de darle sostenibilidad. ¿Querías decir algo, Carmen? Sí, el hecho de la institucionalidad es muy importante. Es verdad que la ley de seguridad social dice que el IES es autónomo, pero estamos viendo que no lo es. No se respeta. Entonces sí hay que buscar una reforma integral
que logre esa transformación y además que se plasme la universalización de la seguridad social que está ofrecida en la Constitución del 2008 y que no se ha cumplido. Muchísimas gracias. La presencia de Ramiro González, Carmen Corral, Paulina Guerrero y Joaquín Viteri. Quiero insistir en que fue invitado a este programa el presidente del IES y la directora general. No aceptaron. Gracias. Felicidades, Ecuador. Teleamazonas presentó Hora 25.